Aleluya. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que me van a estar escuchando y viendo a través de este video. Quiero pedirles de todo corazón que si pueden hacer el favor de compartir este video con las demás personas que conozcan, amigos, familiares, hermanos en Cristo. Compartan los videos para que más personas sigan siendo edificadas a través de este mensaje que Dios trae cada semana, compartiendo a través de este vaso. Y quiero pedirles que si le puedan like a cada video, porque cada vez que usted le da like o me gusta, la plataforma ya sea de YouTube o TikTok, donde comparto estos videos, automáticamente empieza a reproducir el video para que más personas puedan ver estos videos que he estado compartiendo con la palabra de Dios con ustedes. ¿Por qué hago esto? Porque cuando yo vengo nuevamente y me pongo a cuenta delante de la presencia de Dios y me pongo a cuenta, le pido perdón a Dios por haberme alejado de su presencia. No que Él se haya alejado de mí, sino que yo me alejé de su presencia. Y reconociendo que solamente Él es Dios y Señor sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. En el tiempo que yo me puse a cuenta de Dios, Dios me dijo y puso en mi corazón, o el Espíritu Santo puso en mi corazón, en compartir la palabra de Dios, ya que he sido llamado, y todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados para compartir la palabra de Dios, no solamente ser oidores, sino compartir la grandeza de Cristo sobre nuestras vidas. Y por eso hago estos videos. Le digo al Señor, ¿cómo voy a compartir tu palabra? Me dice el Señor, o el Espíritu Santo me dice, usa los medios que se han levantado para compartir mi palabra. Usa los medios, las redes sociales que se han levantado en estas nuevas generaciones, ya que años atrás no se miraba tanto todo esto de las redes sociales. Ahora cualquier persona, yo cuando voy a mi trabajo o cuando voy en la calle, miro que todas las personas van con el teléfono en la mano. Amén. Digo, bueno, pues ya que están con el teléfono en la mano, pues que miren algo bueno, que escuchen la palabra de Dios. Y Dios puso en mi corazón que compartiera la palabra de Dios a través de las redes sociales, y por eso lo hago. No lo hago con un fin de lucro o algo, porque yo no estoy pidiendo dinero a través de, usted puede ver en mis plataformas, no hay una cuenta de banco, no hay nada de eso, porque la palabra de Dios no es ¿cómo se dice? No es un beneficio propio. La palabra de Dios nos dice, nos enseña, da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros compartimos la palabra de Dios por la gracia que hemos recibido del Señor Jesucristo, por la salvación que yo recibí en mi vida, del perdón de mis pecados, por esa gracia que yo recibí, por ese don inmerecido, porque yo no lo merecía, yo no era nadie o no somos nada para recibir la misericordia de Dios. Sin embargo, Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, tuvo misericordia y compasión de mi vida, y por eso estoy de pie en este momento. Y como he recibido de gracia de parte de Dios hacia mi vida, yo por eso de gracia comparto contigo la palabra de Dios. No es un fin de lucro, no es un fin de hacer dinero, jamás lo verás eso en mi vida, porque yo sé de dónde me sacó el Señor y yo sé lo que yo era sin Cristo, pero también sé ahora lo que soy en Cristo Jesús y el valor que tengo en Él. Y por eso comparto la palabra, y por eso yo te digo que comparta los videos, dale like
y darle me gusta para que las mismas plataformas sigan reproduciendo los videos, y así como vemos a esas personas que van caminando en su trabajo o van caminando en las calles o van aún en el mismo vehículo manejando y viendo el teléfono, aunque no pueden hacer eso, nunca lo haga, hermano o hermana, porque puede provocar un accidente, pero aún esas personas que van en el carro viendo el teléfono puedan llegar a ellos a reproducirse cada video de la palabra de Dios, que será de bendición para su vida. Por eso comparta y cada uno de los videos para que Dios siga bendiciendo su vida. Traigo con usted un tema muy importante acerca del pecado, cómo inició el pecado, quién fue el primer hombre que pecó en la historia de la humanidad, quién fue el primer hombre que pecó en su vida, por qué causa pecó y qué consecuencias tuvo en el pecado, o tuvo el pecado ahora en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. En el año 2025 todavía el pecado sigue afectando a cada ser humano sobre este mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjate bien lo que dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró, ¿a dónde? En el mundo, se introdujo, penetró, logró romper las barreras y penetrar en el mundo por un hombre. Dice, y versículo Romanos 5:12 dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuantos todos pecaron. Así dice la Escritura que el pecado logró penetrar al mundo por un hombre, y por esa causa y por el pecado la muerte. Hay dos cosas que entraron cuando el primer hombre pecó, es el pecado y la muerte. Dice, y la muerte pasó a todos los hombres. Cuando la palabra habla a todos los hombres, en esta escritura se está refiriendo a todo ser humano. A todo ser humano entró el pecado, número uno, y la muerte, por cuantos todos pecaron. El versículo 18 de allí mismo de Romanos capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Aleluya. Fíjate qué interesante este versículo, porque primero nos damos cuenta que el pecado entró por un hombre al mundo, entró el pecado, entró la muerte, y la muerte entró o pasó a todo hombre, o sea, a todo ser humano. No hay ningún ser humano que se escape de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hay pecado y que hay muerte en su vida, en su ser. Por eso el versículo 18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, a todo ser humano vino la condenación, dice, de la misma manera por la justicia de uno, está hablando y refiriendo del Señor y Salvador Jesucristo. Dice que por la justicia de uno, y ese es Jesús, por la justicia de Jesús, dice, de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por medio de Jesús obtenemos la justificación en la vida.
El pecado y la muerte entró por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Su nombre es Adán. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 nos dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjate qué hermoso. La última parte, la primera no está tan hermosa, ¿verdad? Pero la segunda parte está hermosa. Pero quiero hacer un poco énfasis en la primera parte. Dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo entró el pecado? A través de este hombre llamado Adán. ¿Quién fue Adán? ¿Quién fue Adán? ¿Y por qué por medio de Adán entró el pecado y entró la muerte? Pero la segunda parte dice, ahorita vamos a ver esto y es lo que yo quiero enseñarles, cómo entró el pecado al mundo, a través de qué entró y quién fue el causante, el autor principal de que fueran engañados nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron los primeros que existieron en la humanidad. Ahorita vamos a estar viendo eso y lo voy a estar desglosando poco a poco para que usted pueda entender y comprender cómo entró el pecado, cómo se causó, cuál es la forma que se utilizó para que ellos cayeran en el engaño y permitieran entrar el pecado. ¿Por qué? Porque hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Pero voy a entrar un poco después, pero quiero terminar con este versículo que acabamos de leer. En la segunda parte dice, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra vivificado quiere decir dar vida. En Cristo se nos da vida, fuerza, vigor espiritual a cada creyente o a cada cristiano a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo somos vivificados. Es el Espíritu Santo que hace la obra en nuestra vida. ¿Cómo y cuándo comienza eso? La otra vez se los explicaba en la palabra anterior que les di a través de Nicodemo, que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. En ese nuevo nacimiento no es un nacimiento carnal, no es un nacimiento en que tú naces a través del vientre de tu madre, no, estamos hablando de un nacimiento espiritual. ¿Cómo comienza ese nacimiento espiritual? Primeramente aceptando a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Cuando tú aceptas a Jesús, viene el Espíritu Santo y eres sellado y eres ahora de ser hijo de desobediencia a ser un hijo de Dios. Vienes a pertenecer al reino de Dios. Es como comienza todo. Entonces dice la palabra que también en Cristo todos seremos vivificados. ¿Qué es la palabra vivificados? Es dar fuerza, es dar vida, vigor espiritual a cada creyente o a cada cristiano a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora sí vamos a entrar en el tema que yo quiero compartir en este momento. Se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Nos habla de la desobediencia del hombre. Estamos hablando de Adán y Eva. ¿Cómo se produjo eso? Y quiero que tomes atención en lo que voy a estar leyendo. Y allá donde tú estés, si no tienes una Biblia, en tu teléfono puedes buscar la Biblia. Y ahora por las nuevas, por internet y todo eso, uno ya, aunque no tenga una Biblia,
En el teléfono puedes buscar la Biblia, ahí pone Reina Valera versión 1960, ahí te va a aparecer, y busca estos pasajes bíblicos que voy a estar dando. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Es importante que todo aquel que esté escuchando la palabra de Dios esté colaborando lo que se dice a través de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted también vaya y lea la Biblia para que vea que todo lo que se está diciendo está escrito en la Biblia. Es muy importante eso. Todo lo que se está hablando esté conforme a lo que está escrito en la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7 dice: pero la serpiente, escucha bien esto, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, presta atención, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que del día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio, cuando le dijo eso la serpiente, dice la escritura, y vio, o sea, volteó la mujer, volteó Eva, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Presta atención en todo eso que se estoy diciendo, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, lo agarró, lo tomó con sus manos, dice, y tomó de su fruto y lo comió, lo saboreó, lo probó, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que seas tú, Señor, obrando a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, porque a ti es toda gloria, toda honra y toda alabanza, amado Padre eterno. Padre, Señor, que te pido, Señor, que seas tú tocando cada corazón, cada vida, Señor, que va a estar escuchando y viendo este video y escuchando este mensaje de tu palabra. Que seas tú penetrando en esos corazones y que seas tú, Señor, haciendo verdad tu palabra a través de milagros, prodigios y sanidades y liberaciones, Padre. Espíritu Santo, te pido que seas tú tocando allá en cada casa, en cada persona que va a estar escuchando. Obra en el nombre de Jesús, te lo ruego, sanando, libertando, trayendo, Señor, en el nombre de Jesús, un, Señor, conocimiento de tu palabra, y que seas tú, Señor, haciendo glorificado y exaltado
entre los labios de las personas que van a recibir este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. A través de este mensaje, de este pasaje bíblico que acabamos de leer, vemos una realidad muy importante. Nos habla de la desobediencia del hombre, cómo el hombre llega a ser engañado por un personaje muy sutil, muy inteligente. Si tú lees las primeras palabras de este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 1, nos habla de este personaje y le dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué la serpiente? La serpiente es un simbolismo, o era el diablo, Satanás, que había tomado o se había siendo afigurado a través de esta serpiente. Satanás había entrado o había tomado a la serpiente para entrar y empezar a platicar con Eva. ¿Pero por qué la serpiente? Porque dice la palabra que la serpiente era el animal más astuto que todos los animales del campo. Una de las cosas que tú tienes que entender, que el diablo o Satanás es un ser espiritual muy astuto, tan astuto que logró tomar y que le prestara la atención la mujer, de tal grado de envolverla y hacerle creer sus palabras para llevarla a producir el pecado y la desobediencia a Dios. La serpiente es tan astuta que envolvió a Eva. Le empezó a envolver con sus palabras, le empezó a envolver con su conversación. El poder más grande que tiene la serpiente no es que tenga un poder y pueda destruir todo lo que mira. El poder más grande de la serpiente es su lengua, es su palabra. A través de la palabra, la serpiente o Satanás o el diablo es tan, ¿cómo dice? Sutil, es tan sutil que ha logrado engañar de generación en generación a cada ser humano hasta el año 2025 que estamos presentes, y sigue engañando el corazón del ser humano, haciéndole creer que no hay un Dios, haciéndole creer que esa es una fábula, haciéndole creer que eso es una mentira, haciéndole creer que eso jamás existió. Por eso yo te decía en el mensaje pasado que este hombre que vendía frutas, él decía y tenía un lema: que no le digan, que no le cuenten, mejor venga o pruebe usted mismo si es verdad que es la fruta, que ese hombre decía, la fruta y la verdura que yo traigo es buena. Y es lo mismo que yo te digo, que no te digan y que no te cuenten, que no te engañen en tu mente diciendo que esto es una fábula o esto es una mentira. Mejor tú mismo ven y siéntate y empieza a leer y empieza a pedirle a Dios que Él mismo te revele si es una mentira o es verdad lo que está escrito aquí. Me llama la atención porque la serpiente o el diablo se le llama el padre de mentira. El diablo es conocido como el padre de mentira. En el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando Jesús a los fariseos.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí claramente nos está diciendo y nos está enseñando la Escritura que Satanás es el padre de mentira. Fue el padre el que inició en la historia. En la historia fue el que inició la mentira en él. Porque él es padre, él es el principio de la mentira. En él vino la mentira y moró y se hizo una realidad en este ser. Porque dice que el diablo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjate qué tremendo. Toda aquella persona que está en mentira o en la mentira le pertenece al diablo, y su padre es el diablo, dice, porque los deseos de vuestro padre, de nuestro padre queréis hacer. Porque todos esos deseos que están en ti, el querer el mentir, el querer ir a fornicar, el querer ir a robar, el querer ir a hacer cosas que no son agradables delante de Dios, eso lo produce el diablo. Porque dice, porque esos deseos son de los deseos que vienen de parte de él. Dice, de vuestro padre, y queréis hacer. Dice, él ha sido homicida. Fíjate la palabra bien que dice. La palabra dice homicida. Homicida. Y ahorita, y acuérdate lo que te dije en el principio. Que lo que entró en el ser humano a través de Adán fue el pecado y la muerte. Entonces, Satanás ha sido homicida. Desde el principio de la Escritura vemos que la serpiente, que era más astuta de todos, él quería acabar con la vida eterna que tenía Adán y Eva. Y lo logró. Y lo logró. Entonces, vamos a ver, ¿por qué te digo que esto es que Satanás trabaja a través de la mentira? Fíjate bien lo que te dijo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Presta mucha atención. Vamos a comprobar que Satanás es un mentiroso a través de la Biblia. Fíjate bien lo que le dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Fíjate bien lo que le dice la serpiente a la mujer. Porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate bien lo que le dijo, porque aquí está la mentira. A través de esto, lo que te voy a decir, te estoy comprobando que Satanás es un mentiroso. Y le dijo lo siguiente, le hace una pregunta. Fíjate lo que le está haciendo, le está haciendo una pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es la mentira que le estaba diciendo a la mujer. ¿Cómo está eso, hermano? Sí, esa es una mentira. Porque Dios jamás le dijo eso a la mujer. Dios jamás le dijo eso al hombre, al ser humano. ¿Sabes qué fue lo que le dijo Dios? Te lo voy a decir con la Biblia para que no veas que te estoy echando mentiras. Génesis capítulo 2,
versículos 16 y 17. Fíjate bien lo que le dijo Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está lo que le dijo Dios, lo que verdaderamente le dijo Dios al hombre. Fíjate bien lo que le dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué fue lo que le dijo? De todo árbol podrás, dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Y qué fue lo que le dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo Satanás le volteó la escritura. De esta manera trabaja el diablo, volteando la verdad de Dios a una mentira del diablo. ¿Cuál era la verdad de Dios? Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero, dice el versículo 17, para no irnos, dice, entonces podía comer. No, espérate, vamos a ubicarnos. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás. Dice, no comerás, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Fíjate bien lo que le dijo Dios. De todo árbol que está en el huerto podrás comer. Más, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comerás ciertamente morirás. Dios no le estaba restringiendo al ser humano todos los árboles que había alrededor. Te voy a explicar ahora en qué consiste el engaño. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dios no le estaba negando los frutos que había en los demás árboles, solamente le estaba negando un solo fruto, que era el fruto del árbol del bien y del mal. Pero fíjate, aquí el engaño está en las palabras, en el cambio de las palabras. Cuando Dios le dice al hombre, y le dice lo siguiente, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Cuando Dios le dice estas palabras al ser humano, a Adán y a Eva, presta atención en esto. Se lo dijo de esta manera. ¿Por qué? Porque en ese momento le estaba diciendo, todo lo que miras aquí alrededor, todos estos árboles que están aquí alrededor de este huerto, de todo lo que está aquí en esta tierra, todo esto, puedes comer. Se dice que había una variedad de frutos, había una variedad de fruta, de tantas cosas que se podía comer, que tus ojos quedaban totalmente maravillados por ver tanta belleza, tanto vegetal, tanta árbol frutal, que te quedabas envuelto en maravillar la grandeza de aquel huerto, de aquella tierra que Dios había dado al ser humano. Que ellos no les pasaba por la mente fijarse en el árbol, que era un solo árbol, que Dios les dijo, de ese árbol no pueden comer, del árbol del bien y del mal, porque el día que coman, ciertamente van a morir, o van a morir. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente, la vista de Adán y Eva estaban tan maravillados a ver tanto vegetal, tanta fauna, tanto árbol frutal, que no les pasaba ni por la mente prestarle la atención a aquel árbol.
Había tanta de variedad del árbol que era de frutas, que era más impresionante o más interesante para ellos ir y comer del mango, ir a comer de la naranja, de la guayaba, que aquel árbol no les prestaba, no les importaba, no les llamaba la atención. ¿Sí me estás entendiendo? No era tan importante para ellos. Se dice, algunos estudiosos que han escudriñado un poco más profunda la palabra, que aquellos árboles tenían un olor tan fuerte y tan agradable. Aquello era tan hermoso que podías respirar el aire tan puro, podías percibir el aroma de los árboles, el olor de aquellas fauna, de aquella flor, de aquellas cosas. Era tan pura las cosas, tan bellas, que te envolvías en ese ambiente. Te envolvías allí, te perdías en ese mundo. Por eso no les importaba el fruto que se le había sido prohibido. Pero ¿qué pasó? Viene la serpiente y les cambia la palabra. Y le dice lo siguiente. Dice la palabra que vino la serpiente y le dijo a la mujer, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate cómo le cambia, cómo le da vuelta a la careta de las cosas. Y se lo cambia de esta manera: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol que habéis dicho. Dios jamás dijo eso. Dios le dijo, de todo árbol pueden comer, menos de ese. De todo árbol, fue lo que Dios le dijo. Jamás le dijo, no coman de todo árbol. Pero la serpiente viene y le cambia las cosas y le dice, con que Dios ha dicho, no comeráis de todo árbol. ¿Y sabes qué es lo que está atrás de esa pregunta? Es que a partir de ese momento ellos empiezan a ver y empiezan a voltear en el árbol que les fue prohibido, porque jamás se les prohibieron comer de todo el árbol, solamente de uno. Entonces la serpiente, al decir esto, que Dios le había dicho que tenían prohibido comer de todo el árbol, ellos sabían que no tenían prohibido. Ellos, o la serpiente les trajo a memoria, o les trajo a memoria el recordar solamente un árbol que no podían comer, y fueron cuando sus ojos voltearon y vieron aquel árbol. La serpiente les engañó o les impulsó a voltear donde estaba la desobediencia, donde estaba el pecado. La serpiente es tan astuta que va a llegar y te va a envolver con la palabra, te la va a voltear la palabra que Dios ha dicho, para llevarte y voltees a ver lo que Dios te ha prohibido tomar. Fue lo que hizo, le volteó la palabra. Ellos voltearon y vieron y voltearon al pecado, y fueron cuando empezaron a ver aquel árbol. Y cuando empezaron a ver aquel árbol fue cuando vino el problema. ¿Por qué? Te lo voy a decir de esta manera para que entiendas cómo trabaja el diablo. Porque todavía ahora en el 2025 sigue trabajando de la misma manera, pero ahora te voy a abrir, quiero y deseo que el Espíritu Santo abra tus ojos para que tú mismo puedas ver la mentira y el engaño que todo el tiempo te ha tenido bajo la mentira del diablo en tu vida. En la vida del ser humano hay 5 sentidos principales, que son el sentido de la vista, que nos permite ver imágenes
formas, colores a través de nuestros ojos. El otro sentido es el sentido del oído, que nos permite escuchar sonidos como canciones, como palabras, como conversaciones a través que se escuchan a través de los oídos, que fue lo que hizo la mujer, que fue lo que hizo Satanás. Empezó a tener una conversación con la mujer. Otro sentido es el sentido del olfato, que nos permite percibir olores a través de nuestra nariz. Otro es el sentido del gusto de lo que comemos, que nos permite detectar los sabores como dulce, salado, ácido, amargo, que a través de la lengua nos permite sentir esos sabores y distinguir entre lo salado y lo dulce. El último sentido que todo ser humano tiene es el sentido del tacto, del contacto, del sentir, que nos permite sentir las texturas de las cosas, que nos permite sentir las temperaturas de las cosas. Si está caliente no lo tomamos porque está caliente, nos podemos quemar. Y nos permite sentir la presión en la piel o en las manos. Amén. Estos sentidos son los que tiene todo ser humano. Pero tú me puedes decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ahorita te lo voy a decir rápidamente. Lo curioso es que a través de los 5 sentidos se mandan estímulos. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que estamos viviendo hoy en día, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que probamos, lo que tocamos, que son nuestros 5 sentidos. Estos 5 sentidos se manda estímulos químicos y envía señales nerviosas a nuestro cerebro para su procesamiento, para que el cerebro pueda procesar, y en este método pueda procesar y así tener un pensamiento y una acción en nuestra vida. A través de los 5 sentidos se nos mandan señales químicas, señales nerviosas a nuestro cerebro, que eso nos va a llevar a hacer una acción, nos va a producir un pensamiento y llevar una acción. Pero tenemos que tener cuidado qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que olemos, qué es lo que probamos y qué es lo que tocamos. Porque si no tenemos cuidado, esas cosas nos va a llevar a producir una acción, que fue lo que pasó con Adán y Eva. Dice, en este método que la serpiente este fue el método que la serpiente utilizó para engañar al hombre y hacerlo pecar y caer en su engaño. Número 1, el primer sentido que la serpiente usó fue el auditivo, el cual dijo a la mujer, dice versículo 1 del capítulo 3, dice: pero la serpiente era más astuta que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dice la palabra, la cual dijo a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente produjo un sonido, una voz, que la mujer escuchó. Utilizó el sentido del oído para empezar a entablar una plática con la mujer, que esa plática la va a ir teniendo poco a poco, tocando todos los sentidos que tenía la mujer, para así producir en ella el pecado, para que desobedezca a Dios.
Entonces dice la palabra que número 1, la cual le dijo a la mujer. ¿Y qué fue lo que le dijo? Viene el engaño y la mentira que le dijo. Ya lo leímos, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo el árbol del huerto. Cuando la mujer le presta atención a la serpiente y empieza a escuchar, entonces viene una acción, viene una respuesta de parte de la mujer, y la mujer le dice en el versículo 2, y la mujer le respondió. ¿Por qué le respondió? Porque primero escuchó la voz de la serpiente, o la voz del diablo, o la voz del padre de la mentira que le estaba diciendo una mentira en ese momento. Tienes que tener mucho cuidado con lo que escuchas. Dice, la mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol podemos comer. ¿Ya ves? Eso fue lo que Dios le dijo. De todo el fruto del que está en los árboles, de todos los frutos, de todos los árboles o todos los frutos podían comer. Eso fue lo que Dios le dijo. Pero el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Pero aquí hay otra cosa que podemos ver, que ya la mentira estaba actuando en la mujer, porque la mujer le dije, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no le dijo que no lo tocara, simplemente le dijo, no comas de él. Fue lo que le dijo. No coman de él, porque el día que coman van a morir. Entonces la palabra que la mujer le dijo, ni le tocares, es porque ya la mentira estaba actuando en la mujer. ¿Y qué fue lo que pasó? Vamos a ver el segundo sentido que utilizó el diablo. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeráis, sino que sabe Dios que el día que comeres de él será abierto nuestros ojos. Fíjate, ahí ya le estaba tocando el sentido de la vista. Ya estaba utilizando el sentido de la vista. Dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y fíjate lo que pasó. Ya cuando tocó el sentido de la vista a la mujer, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, cuando el engaño llega a tocar el sentido de la vista, entonces la vista fue dirigida hacia el árbol, hacia el pecado, hacia la desobediencia, que Dios ya le había dicho que no comieran. ¿Por qué esa mujer volteó para allá? Porque la serpiente primeramente utilizó su sentido auditivo para sembrar el pecado, para sembrar la maldad en ella, y ya cuando coincidió en eso, entonces vino al segundo sentido, que es el sentido de la vista, y le dijo, y dice la escritura que la mujer volteó y vio el árbol, ¿qué era? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya los ojos de la mujer ya estaban siendo dirigidos hacia el árbol, ya no estaban dirigidos hacia los otros árboles que podían comer. Ya su atención ya no estaban en los otros árboles, estaban dirigidos hacia el árbol del pecado, de la desobediencia, el bien y el mal. El otro sentido que utilizó, dice la palabra, que ya cuando volteó y lo miró, dice la escritura, versículo 6, y vio la mujer, entonces lo volteó y lo miró en el sentido de la vista. Dice que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Al voltear ella, ya vino el tercer sentido, que era el sentido del gusto. Ya miró, ahora primero lo escuchó, que no había problema. Segundo, miró, que no había problema. Y segundo, miró, y tercero, ya estaba con el deseo de mirarlo, y miró que era deseoso para comer.
que era bueno para comer. Ya estaba utilizando el tercer sentido, que era el sentido del comer. Ya lo quería, ya se le había antojado, ya miró la mujer que era bueno para comer, ya se le había antojado el árbol del bien y del mal. ¿Sí me estás entendiendo cómo trabaja el diablo? ¿Cómo te va llevando de un sentido a otro? ¿Cómo te va envolviendo de un pecado a otro? Porque de esto viene el siguiente pecado. Oye, rápidamente dice, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno, miró, sentido de la vista, era bueno para comer, sentido del gusto, dice, y era agradable a los ojos. Nuevamente ya lo miró agradable, volteó y miró, pues se mira bueno, se mira agradable a los ojos, dice, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí viene la palabra, o aquí viene ya el pecado concedido en su ser. Miró, dice la palabra, que era árbol codiciable. Ya no solamente lo había visto, ya no solamente lo había escuchado, ya no solamente lo había visto, ya no solamente se lo había antojado comerlo, miró que era agradable a comer. Auditivo, vista, gusto. Ahora ya el pecado ya había concebido en ella y ya miró que era codiciable. Ya no solamente lo había visto, lo había escuchado, lo había visto, lo había querido probar, ahora ya era codiciable para ella. Ya lo codiciaba en su ser interior. Entonces, cuando lo codició, viene lo siguiente. Dice que y miró el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y tomó el último, o el otro sentido que utilizó fue el sentido del tacto. Dice que lo tomó, y ya cuando lo tomó, ya cuando lo tuvo en sus manos, ya que lo empezó a sentir la textura de aquel fruto, de aquel fruto que estaba en sus manos, ya miró que no había peligro, que no le pasaba nada. Ya lo tomó, ya lo tocó, ya lo sintió en sus manos, y ese sentido del tacto. Dice que lo tomó, y cuando tomó de su fruto, entonces dice, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ya cuando lo tuvo en sus brazos, en su mano, y que lo tocó, lo palpó y vio que no había peligro en tocarlo, en que no le pasó nada, entonces ya fue cuando se lo llevó a su boca y lo comió. En el momento que ella comió de ese fruto, cuando ella comió, entonces ya el pecado entró en su ser interior. Porque ahí fue donde vino la desobediencia. Número 1, desobedeció a Dios. Y número 2, se le fueron abiertos sus ojos. Dios mío, es triste esta historia. Y dice que comió ella y también se lo dio a su marido. ¿Y qué fue lo que hizo el marido? Dice, y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Agarró el fruto y se lo comió. Es triste esta historia, porque a través de esto fue cuando es lo que dice, que vinieron consecuencias. Dice la palabra que las consecuencias que vinieron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La pregunta es, si ellos estaban desnudos, ¿cómo antes no se habían dado cuenta? Si todo el tiempo estuvieron desnudos.
pero ellos no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo no se daban cuenta? Porque se dice, según los estudiosos que han meditado en la palabra de Dios más profundo, que cuando Dios formó a Adán y a Eva, cuando Dios sopló en el hombre, en Adán, ese aliento o ese soplo, que en ese momento Dios le transmitió una luz al hombre, Adán, que esa luz era tan fuerte que todo su cuerpo brillaba, y por eso no se miraba la desnudez. Era la luz de Dios, la luz divina que Dios había transmitido a Adán. Era la luz de la santidad, era la luz de la pureza, era la luz de un ser sin pecado, de un ser totalmente santificado en la luz de Dios. Pero en el momento que ellos comieron de fruto, esa luz desapareció. Y cuando desapareció esa luz que emanaba dentro de su ser, ¿qué fue lo que pasó? Se le presentó la realidad del cuerpo humano a Adán y Eva, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Déjame decirte que cuando tú te das cuenta de esta realidad que dice la Escritura, lo que hemos leído, que así como el hombre entró, como el pecado entró, dice, por lo tanto, en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros, en nuestra vida, en todo ser humano, está la naturaleza del pecado y está la muerte. Pero la palabra nos enseña que así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre vino la justicia, y vino para todos los seres humanos para ser justificados en él. Y ese hombre es Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú eres justificado, y el pecado que mora en ti ya no tiene más autoridad y gobierno cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. En este momento quiero decirte que cierres tus ojos, y si no has aceptado a Jesús, repite esas palabras conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de toda mi maldad, de toda mi naturaleza pecaminosa que ha estado gobernando mi vida a través de estos años hasta el día de hoy. Pero el día de hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Te acepto en mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo ruego y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y seguiremos adelante con más enseñanzas de las Escrituras. Amén.